Aún recuerdo el viento helado de aquella mañana de diciembre en Madrid. El frío de la sierra de Guadarrama cortaba la piel, pero no dolía tanto como la carta de despido encubierto que llevaba en el bolsillo. Tras 5 años de dejarme la piel en el Hospital Central, me habían desterrado. Mi nuevo destino era un consultorio precario en un pueblo olvidado de la España vaciada, lejos de todo lo que conocía. A través de las inmensas puertas de cristal del vestíbulo, podía ver a la directora Silvia. Llevaba su impecable traje de diseño y me observaba marchar con una sonrisa de absoluta satisfacción. Para ella, yo solo era una molestia que por fin había logrado barrer debajo de la alfombra, una simple enfermera que se había atrevido a desafiar sus normas clasistas. Apreté el asa de mi maleta, dispuesta a caminar hacia la estación de Atocha para no volver jamás. Fue entonces cuando escuché su voz. «Elena». Me giré. Era don Alejandro, el anciano indigente que había dormitado en la esquina del hospital durante los últimos 5 inviernos. Pero algo era diferente en él. Su espalda ya no estaba encorvada. Sus ojos, que siempre me habían parecido nublados y distantes por el cansancio de la calle, ahora brillaban con una lucidez afilada y profundamente autoritaria. Justo en ese instante, un imponente Mercedes-Maybach de color negro se detuvo silenciosamente junto a la acera, justo delante de nosotros. El chofer, impecablemente uniformado, bajó a toda prisa y le abrió la puerta trasera con una profunda reverencia. Frente a mis ojos y los de toda la entrada del hospital, don Alejandro se quitó aquel abrigo raído y sucio que lo había acompañado tantas madrugadas. Debajo llevaba un traje a medida de corte perfecto, una camisa blanca impoluta y unos zapatos de cuero que relucían bajo el pálido sol de invierno. Miré de reojo hacia las puertas de cristal del vestíbulo. La sonrisa de la directora Silvia se había esfumado por completo. Su rostro estaba pálido, completamente desencajado, y la mandíbula casi le temblaba mientras sostenía su café de especialidad. No entendía nada, y para ser honesta, yo tampoco. Don Alejandro se acercó a mí, tomó mi maleta con firmeza y me miró directamente a los ojos. «Sube, Elena», me dijo, con una voz que ya no era áspera ni frágil, sino la de un hombre acostumbrado a dar órdenes en las más altas esferas. «Tenemos trabajo que hacer. Tu lugar no está en el destierro, sino aquí, dirigiendo este hospital». ¿Cómo es posible que una simple enfermera, a punto de ser expulsada y humillada, terminara en el coche de uno de los hombres más poderosos del país? ¿Y por qué la mujer más temida de todo el hospital de pronto nos miraba con auténtico terror? Para que entendáis cómo llegamos a este momento exacto, tenemos que retroceder en el tiempo, exactamente 1825 días. Todo empezó una noche en la que el frío de Madrid era igual de implacable y un simple café con leche lo cambió todo. Pero antes de llevarlos a aquella primera noche, me gustaría saber algo de quienes me escuchan. Yo os estoy contando mi historia desde el corazón de Madrid, pero ¿desde qué ciudad me están escuchando ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Me encantará leerlos a todos antes de continuar con nuestra historia. Para entenderlo todo, debemos retroceder 5 inviernos. Era una de esas noches gélidas en Madrid, donde el viento parece colarse hasta los huesos. Yo acababa de terminar un turno de 14 horas en urgencias. El vestíbulo del hospital estaba casi desierto, iluminado apenas por las luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido monótono. Mientras me abrochaba el abrigo para salir, lo vi por primera vez. Era una sombra encorvada, acurrucada junto a la rejilla de la calefacción en la esquina más oscura de la sala de espera. Llevaba un chaquetón raído que alguna vez debió ser azul y unos zapatos desgastados que dejaban al descubierto unos calcetines grises. Temblaba de forma imperceptible, con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando aferrarse a cualquier rastro de calor. Beatriz, la enfermera jefe de mi planta, pasó por mi lado ajustándose la bufanda y chasqueó la lengua con desdén. «Otra vez ese viejo mendigo», murmuró Beatriz, rodando los ojos. «Viene todos los días a gorronear la calefacción. Elena, ni se te ocurra darle conversación. Esos vagabundos son profesionales en dar lástima». No le respondí. Me quedé mirando al anciano. Tendría unos 70 años.
el pelo blanco y alborotado, y el rostro surcado por arrugas tan profundas que parecían grietas en la tierra seca. Incluso en sueños, su ceño estaba fruncido, como si librara una batalla constante contra el frío y la soledad. Dudé un instante, pero mi conciencia pesó más que las advertencias de Beatriz. En lugar de salir a la calle, fui hacia la máquina vendedora y luego a la cafetería del personal. Minutos después, me acerqué a él con un café con leche humeante y un bocadillo de tortilla caliente. «Perdone, señor», le dije en un susurro para no sobresaltarlo. El anciano abrió los ojos de golpe. Me miró con la cautela de un animal asustado, tenso y a la defensiva. «No se preocupe», le sonreí suavemente, dejando el vaso de cartón y el bocadillo a su lado. «Hace mucho frío esta noche en Madrid. Tome algo caliente para entrar en calor». Me observó durante un largo rato en silencio, evaluando mis intenciones. Finalmente, sus manos nudosas, llenas de callosidades, se aferraron al vaso de café como si fuera un salvavidas. «Gracias», pronunció con una voz tan ronca que apenas escuchó. Me despedí con un leve gesto y caminé hacia la salida. Al llegar a las puertas giratorias, miré hacia atrás. Él estaba dando un pequeño sorbo a su café con leche, y por un segundo juraría que vi un destello de inmensa gratitud en sus ojos opacos. Aquel fue el primer día de los 1825 que compartiríamos. La rutina se instauró casi sin darme cuenta. La segunda noche le traje otro café, luego la tercera, la cuarta, y así pasaron las semanas. En el control de enfermería, las burlas no tardaron en llegar. Beatriz me miraba por encima de sus gafas y me decía con sarcasmo: «Ahí va la Santa Teresa de Calcuta del hospital, a perder su dinero con el vagabundo». Yo simplemente ignoraba los comentarios y seguía ordenando mis historiales médicos. Aquel anciano no le hacía daño a nadie, y el invierno madrileño no perdona a los que duermen en la calle. Pero el verdadero desafío llegó cuando el mundo entero se paralizó. La pandemia golpeó España con una brutalidad impensable. Los hospitales de Madrid se desbordaron, y el nuestro se convirtió en un campo de batalla. Muchos pidieron bajas o traslados por miedo al contagio, pero yo me presenté voluntaria en la primera línea de la UCI. Fueron meses de agotamiento físico y mental absoluto. Hacía turnos interminables enfundada en aquellos sofocantes equipos de protección. Salía con el rostro marcado por las mascarillas y el alma rota. Sin embargo, cada madrugada, antes de irme a casa, dejaba un vaso de café caliente y algo de comida en la esquina del vestíbulo, manteniendo la distancia de seguridad. Él siempre asentía desde lejos, bebiéndolo en silencio, como si esa pequeña rutina fuera el único ancla de normalidad que nos quedaba a ambos. No fue solo el agotamiento profesional lo que casi me quiebra. Mi vida personal también se desmoronó. Mateo, el hombre con el que llevaba 2 años, estalló una noche al recogerme con el coche. Me había visto dejarle el café a don Alejandro. «Eres estúpida, Elena», me gritó, golpeando el volante. «Cobras una miseria, llegas exhausta, y encima gastas tu tiempo y tu dinero en esa escoria de la calle. No tienes ambición, vives en las nubes. Así nunca vas a llegar a nada». Lo miré con una calma que me sorprendió hasta a mí. Si para llegar a algo tengo que perder la empatía, entonces prefiero quedarme donde estoy. Se acabó, Mateo. Me bajé del coche esa misma noche. Lloré hasta quedarme dormida en mi pequeño piso de alquiler. Al día siguiente llegué al hospital con los ojos hinchados y rojos. Fui a dejarle su café. Don Alejandro me miró fijamente, notando mi tristeza de inmediato. «No llores por quienes no entienden el valor de tu corazón», me dijo con aquella voz ronca, pronunciando la frase más larga que le había escuchado hasta entonces. «Eres una buena mujer, Elena». Aquellas palabras me dieron las fuerzas que necesitaba. Pasaron los inviernos, llegó el año 2023. Cientos de médicos y enfermeros pasaron por aquel vestíbulo. Algunos le hacían fotos al anciano para subirlas a Instagram y aparentar caridad. Otros lo esquivaban con asco. Yo solo seguí llevando su café con leche. 1885 días, sin fallar uno solo.
Lo que yo no sabía era que detrás de aquellos ojos cansados y aparentemente perdidos había una mente brillante que lo estaba registrando absolutamente todo. Todo estalló a finales de noviembre de 2023. La directora Silvia convocó una reunión de urgencia para todo el personal directivo, jefes de planta y enfermeras veteranas. La sala de juntas de la última planta estaba a rebosar. Silvia, con su habitual traje de jaqueta impecable y el pelo perfectamente peinado, se colocó frente al proyector con una sonrisa deslumbrante. «Tengo excelentes noticias para este hospital», anunció, apoyando las manos sobre la mesa de caoba. «Un filántropo anónimo ha puesto los ojos en nuestro centro. Tiene la intención de donar 5 millones de euros para construir una nueva ala de especialidades y renovar toda nuestra tecnología médica». Un murmullo de asombro y entusiasmo recorrió la sala. 5 millones de euros era una cifra astronómica. Significaba ascensos, mejores sueldos y equipos de última generación. Pero, por supuesto, había una condición. Silvia cambió de diapositiva. «El benefactor es muy reservado», continuó, «y vendrá en persona la próxima semana para inspeccionar las instalaciones de Incógnito. Los fondos solo se liberarán si nuestra imagen es absolutamente perfecta. Por lo tanto, quiero los sueldos relucientes, los uniformes impecables y sonrisas en todos los rostros». Hizo una pausa dramática y su mirada se endureció al recorrer la sala. «Y eso incluye limpiar el vestíbulo de elementos indeseables. Ese viejo mendigo que lleva años usando nuestra calefacción como si fuera un albergue público, tiene que desaparecer de inmediato. Es sucio, huele mal y daña gravemente nuestra imagen de prestigio. Jefe de seguridad, encárguese de echarlo hoy mismo». Beatriz, la enfermera jefe, asintió enérgicamente desde la primera fila. «No se preocupe, directora», dijo con su tono adulador habitual. «Ya era hora. A veces el personal es demasiado blando y olvida cuáles son las prioridades del hospital». Mientras hablaba, Beatriz giró levemente la cabeza para mirarme de reojo. Sentí un nudo en el estómago. Escuchaba a mis propios compañeros murmurar su aprobación, quejándose de que don Alejandro estropeaba la estética del lugar. 5 millones de euros. Ese era el precio por el que estaban dispuestos a arrojar a un anciano a las gélidas noches de Madrid. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente clara. Tomé aire profundamente y levanté la mano. «Directora Silvia», dije, con una voz firme que resonó en el repentino silencio de la sala. «Tengo una objeción». Todas las cabezas se giraron hacia mí. Algunos me miraban con asombro, otros con abierta hostilidad. La sonrisa de Silvia se congeló y sus ojos se volvieron 2 témpanos de hielo. «¿De qué está hablando Elena?», preguntó la directora, arrastrando cada sílaba. Me puse de pie, sintiendo el peso de decenas de miradas clavadas en mi uniforme. «Hablo de nuestra vocación», respondí con calma. «¿De qué sirve tener un hospital con suelos de mármol y equipos de 5 millones de euros si perdemos nuestra humanidad? Don Alejandro no hace ruido, no molesta a los pacientes, solo busca un poco de calor humano y físico. Si expulsamos a los más vulnerables para aparentar ser un hospital de élite, entonces no merecemos esa donación». El silencio en la sala fue absoluto. Beatriz se puso roja de rabia. «Estás loca, Elena», gritó, olvidando cualquier formalidad. «No puedes poner en riesgo el futuro de todo el personal por un maldito capricho tuyo». Silvia dio un fuerte golpe en la mesa, haciendo tintinear los vasos de agua. «Suficiente», sentenció, con la mandíbula apretada. «Elena, tu falso moralismo me tiene harta. Te doy una última oportunidad. Retira lo que has dicho y obedece mis órdenes o atente a las consecuencias». La miré a los ojos, sin apartar la vista. Cuando me gradué, juré proteger a quienes necesitaran ayuda, sin importar su estatus. No retiraré mis palabras, directora. Silvia soltó una risa amarga y despectiva. «Muy bien, puedes retirarte de esta reunión. Ya no pintas nada aquí». El castigo no se hizo esperar.
A la mañana siguiente, el jefe de seguridad se plantó frente a mí con un documento legal elaborado por el departamento jurídico. Era un acuerdo de exención de responsabilidad civil. Básicamente, estipulaba que si el anciano sufría una caída, una enfermedad repentina o causaba algún daño en el recinto, yo asumiría el costo total y la responsabilidad penal. Pretendían asustarme. Pensaron que mi sueldo de enfermera me haría retroceder, pero tomé el bolígrafo y firmé en la línea de puntos sin que me temblara la pulsa. El jefe de seguridad me arrebató el papel, completamente atónito. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró antes de irse. Tenía razón en algo. El sistema no perdona la desobediencia. El 5 de diciembre, Recursos Humanos me entregó una notificación oficial. Por problemas de actitud y falta de alineación con los valores corporativos, había sido apartada de mi cargo. Me trasladaban forzosamente a un centro de salud ruinoso en un pueblo remoto a cientos de kilómetros de Madrid, con menos sueldo, sin transporte público y con un ostracismo total por parte de todos los que alguna vez llamé compañeros. Me habían desterrado. Tenía exactamente 3 días para hacer las maletas y despedirme de todo. El viernes llegó demasiado rápido. Era mi último turno de noche en el Hospital Central. El ambiente en el control de enfermería era asfixiante. Mis compañeras apartaban la mirada cuando pasaba a su lado, algunas por vergüenza, otras simplemente por no querer contagiarse de mi desgracia. Solo Lucía, una joven enfermera en prácticas, se acercó a mí con los ojos llorosos sobre las 10 de la noche. «Elena, ¿de verdad te vas?», me preguntó con un hilo de voz. «No has hecho nada malo. No es justo que te envíen a ese pueblo perdido». Le acaricié el hombro y le sonreí con suavidad. «Lucía, lo más importante en esta profesión no es el prestigio, sino poder dormir con la conciencia tranquila. Nunca pierdas eso». A las 11 de la noche me quité el uniforme por última vez. Fui a la máquina, saqué el habitual café con leche bien caliente y caminé hacia aquella esquina del vestíbulo. Don Alejandro estaba allí, como siempre, acurrucado junto a la rejilla. 5 años habían dejado huella en él. Su espalda estaba más encorvada y su pelo, ahora completamente blanco, le daba un aire aún más frágil bajo la fría luz del hospital. Me agaché a su lado y le tendí el vaso. «Don Alejandro», susurré, sintiendo que un nudo me apretaba la garganta. «Este es el último café que puedo traerle. Me han trasladado. Ya no trabajaré más aquí». Las manos del anciano temblaron al coger el vaso de cartón. Tardó unos segundos en asimilar mis palabras. «¿A dónde te envían?», preguntó, con esa voz áspera que parecía rasparle la garganta. «A un pequeño consultorio en la sierra», mentí a medias, intentando restarle importancia. «Está un poco lejos, pero el aire es más limpio. Estaré bien». Él bajó la cabeza y miró el café oscuro. En el silencio del inmenso vestíbulo vi claramente cómo una lágrima solitaria, densa y opaca, resbalaba por sus mejillas curtidas y caía sobre sus manos. «Por favor, cuídese mucho», le supliqué, tratando de contener mis propias lágrimas. «Va a ser más frío estos días en Madrid. Prométame que se pondrá el abrigo de plumas que le di el año pasado». Me puse de pie lentamente. Me costaba horrores despedirme de él. De repente, el anciano levantó la vista. Su voz sonó extrañamente nítida, sin el habitual temblor del frío. «Eres una buena mujer, Elena», dijo con solemnidad. «Y usted es un buen hombre, don Alejandro», respondí con una sonrisa triste. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, miré atrás. Él seguía allí, sujetando el café con ambas manos, pero sus ojos ya no parecían los de un mendigo asustado. Había un brillo indescifrable en su mirada. El fin de semana lo pasé empaquetando mi vida en cajas de cartón. Mi casera, doña Carmen, me miraba con lástima mientras me ayudaba a vaciar los armarios.
Ay, hija mía, suspiraba. Siempre te dije que tu buen corazón te traería problemas en este mundo tan egoísta. El sábado por la noche recibí la llamada de Marta, una antigua compañera de la facultad. Me dijo que era absurdo arruinar mi carrera profesional por un vagabundo. La teoría de salvar el mundo está muy bien para las películas, Elena, me reprochó, pero la realidad es que tienes que pagar facturas. Si la realidad me obliga a mirar hacia otro lado cuando alguien se congela de frío, le contesté con firmeza, entonces me niego a formar parte de ella. Colgué el teléfono mirando al techo de mi habitación vacía. No me arrepentía, de verdad que no. Sin embargo, el domingo por la tarde, una extraña inquietud se apoderó de mí. Sentía que algo no iba bien. Decidí coger el metro y acercarme al hospital una última vez, solo para asegurarme de que don Alejandro estaba a salvo. Cuando llegué, mi corazón dio un vuelco. El vestíbulo estaba lleno de andamios y plásticos de obra. Habían cerrado la esquina donde él solía dormir con una cinta amarilla que prohibía el paso. Corrí hacia el guardia de seguridad de la entrada. ¿Dónde está el anciano?, le pregunté, casi sin aliento. El guardia se encogió de hombros, ajustándose el cinturón. Ni idea, Elena. Por orden de dirección, lo echamos el sábado a primera hora. Se habrá ido a buscar cartones a otra parte. Busqué por todas las calles aledañas durante más de 2 horas. Recorrí los parques cercanos, los callejones oscuros y las bocas de metro, pero no había ni rastro de él. Esa noche, el termómetro en Madrid bajó a 2 grados bajo cero. Me quedé de pie frente al inmenso edificio del hospital, sintiendo una impotencia devastadora. Había sacrificado mi puesto, y aún así no había podido protegerlo. La mañana del lunes amaneció fría y pálida. Fui al Departamento de Recursos Humanos a firmar mi liquidación y mi carta de traslado. El trámite fue frío, rápido y burocrático. A las 9 en punto, salí por las puertas de cristal del Hospital Central, arrastrando mi pequeña maleta. El sol de invierno me cegó por un instante. Cerré los ojos, respiré hondo el aire helado y me preparé para caminar hacia la estación de tren y comenzar mi exilio. Pero entonces, una voz conocida pronunció mi nombre a mis espaldas y todo mi universo se detuvo por completo. Elena. Escuchar mi nombre con aquella voz ronca pero extrañamente firme me heló la sangre. Me giré despacio, con la maleta aún sujeta fuertemente en mi mano derecha. Y allí estaba él. Como os adelanté al principio de esta historia, el imponente Mercedes Maybach negro ya estaba aparcado frente a nosotros. Don Alejandro se despojó de aquel abrigo andrajoso con la ayuda del chofer. Debajo de las capas de miseria, emergía un hombre vestido con un traje de sastre gris marengo que irradiaba poder y elegancia. Mi mente se quedó en blanco. Miré hacia la entrada del hospital y vi a la directora Silvia, paralizada, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta. Su café de especialidad se le había resbalado de las manos, derramándose sobre sus zapatos de diseño sin que ella siquiera parpadeara. Don Alejandro sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su americana y se limpió el rostro, retirando los restos de suciedad que había usado como camuflaje durante 5 inviernos. Luego, sacó una carpeta de cuero de su maletín y me la tendió. «Ábrela, Elena», me pidió con un tono suave, casi paternal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cartapacio. Al abrirlo, lo primero que vi fue una fotografía antigua, descolorida por el tiempo, fechada a finales de los años 80. En la imagen, un joven médico posaba con orgullo frente a un modesto dispensario de ladrillo en Madrid. En el letrero se leía el nombre de lo que más tarde se convertiría en este enorme complejo médico. Los rasgos de aquel joven eran inconfundibles. Era él. Debajo de la foto había un documento oficial del Registro Mercantil y del Ministerio de Sanidad. Decía claramente: fundador y accionista mayoritario del Hospital Central, don Alejandro Montenegro. Junto a ese papel, el certificado de su jubilación voluntaria, fechado en diciembre de 2018. Mi cabeza empezó a dar vueltas. «No es posible», murmuré, sintiendo que me faltaba el aire. Diciembre de 2018. Fue el mes en que usted apareció por primera vez en el vestíbulo.
Don Alejandro asintió lentamente, mirando con melancolía la imponente fachada del hospital. Hace 40 años levanté este lugar para curar a los enfermos que no tenían recursos, dijo, con la voz cargada de recuerdos. Pero el hospital creció. Llegaron los inversores, las juntas directivas, las cuotas de rentabilidad. Cuando llegó el momento de jubilarme, el consejo me exigió nombrar a un sucesor. Querían a alguien implacable, alguien como Silvia, que convirtiera mi hospital en una máquina de hacer dinero. Don Alejandro se giró hacia mí, con los ojos fijos en los míos. Me negaba a entregar la obra de mi vida a gestores sin alma, confesó. Necesitaba encontrar a alguien que aún conservara la vocación original de la medicina, alguien que no mirara la cuenta corriente del paciente, sino su sufrimiento. Así que decidí fingir ser la persona más invisible e indeseable de Madrid, un anciano indigente. Del bolsillo interior de su americana sacó una pequeña libreta de cuero, muy desgastada por el uso. Me la entregó abierta. Las páginas estaban repletas de nombres, fechas y anotaciones con una caligrafía impecable. Durante 5 años he visto pasar a cientos de profesionales por ese vestíbulo. Continuó y su tono se volvió más duro. He anotado cada vez que Beatriz me miraba con asco y ordenaba a seguridad que me echara a la calle. He registrado a los médicos que me utilizaban para subir fotos a sus redes sociales con discursos hipócritas, y también apunté las instrucciones de Silvia para expulsarme y limpiar la imagen del centro. Pasó unas páginas hasta llegar a una sección completamente diferente. Pero también te observé a ti, Elena. Señaló una línea escrita con tinta negra. 15 de diciembre de 2018. La enfermera Elena me trae mi primer café con leche. Pensé que lo hacías por pena o para calmar tu conciencia y que te cansarías a la semana, pero pasaron los meses. Llegó la pandemia. Te vi salir de la UCI destrozada, llorando de impotencia detrás de la mascarilla, y aún así, cruzabas todo el hospital solo para dejarme mi vaso caliente en la esquina. Mis lágrimas comenzaron a desbordarse, nublándome la vista. Él cerró la libreta con suavidad. 1825 días. Soportaste las burlas, las reprimendas de tus superiores, perdiste a tu pareja y finalmente aceptaste firmar tu propio destierro asumiendo toda la responsabilidad legal solo para que un viejo mendigo no se muriera de frío en las calles de Madrid. Don Alejandro dio un paso hacia mí, su voz ahora quebrada por una profunda emoción. Y sobre ese inversor anónimo dispuesto a donar 5 millones de euros, ese inversor soy yo, Elena. Fui yo quien provocó la última prueba. Quería ver qué haría la junta directiva frente al dinero, y como esperaba, estaban dispuestos a vender su alma y echar a patadas a un anciano. Su chofer sacó un nuevo documento del maletín. «Has superado la prueba más dura que jamás he diseñado», dijo don Alejandro, mirándome con un respeto absoluto. «Por eso, no vas a coger ese tren. Hoy, a las 3 de la tarde, hay una junta extraordinaria de accionistas y quiero que vengas conmigo para tomar el lugar que te corresponde por derecho». A las 3 de la tarde en punto, la sala de juntas de la última planta estaba sumida en un silencio tenso y expectante. La directora Silvia había repasado cada detalle, las tazas de porcelana alineadas, las carpetas con el logotipo del hospital y el proyector listo para deslumbrar al inversor anónimo de los 5 millones de euros. Beatriz, sentada en primera fila, se jactaba en voz baja frente al resto de jefes de planta. «Por suerte echamos a ese viejo andrajoso a tiempo», susurraba con una sonrisa arrogante. «Imagínate qué vergüenza si el filántropo lo hubiera visto. Y esa enfermerucha, Elena, ya debe de ir de camino a su miserable pueblo». Justo en ese instante, las pesadas puertas dobles de roble se abrieron de par en par. Silvia se puso de pie de un salto, ensayando su mejor sonrisa corporativa. «Bienvenido, señor».
empezó a decir, pero la voz se le ahogó en la garganta como si le faltara el oxígeno. Don Alejandro entró en la sala con un porte majestuoso, vestido con su impecable traje gris marengo, y justo un paso detrás de él caminaba yo, con mi uniforme de enfermera y la cabeza muy alta. El pánico se apoderó de la sala en cuestión de segundos. Beatriz dejó caer su bolígrafo al suelo, pálida como un cadáver. El jefe de seguridad tragó saliva, retrocediendo instintivamente hacia la pared. Don Alejandro caminó hasta la cabecera de la mesa. No se sentó. Apoyó ambas manos sobre la madera de caoba y clavó su mirada en la directora. Esperaban a un inversor con 5 millones de euros, dijo, con una voz gélida que resonó en cada rincón. Pero lo que no sabían es que ese inversor, el fundador de este mismo hospital, lleva 5 inviernos durmiendo en su vestíbulo. Fui yo el mendigo al que arrojaron a las calles heladas de Madrid para limpiar su imagen. Silvia se desplomó en su silla, temblando sin control. Don Alejandro, nosotros no teníamos idea, tartamudeó, al borde de las lágrimas. Ese es exactamente el problema, bramó él, golpeando la mesa. No sabían quién era, ni les importó. Un hospital debe ser el santuario de la compasión, no un club privado para los sanos y los ricos. He visto su hipocresía, su clasismo, su desprecio por la vida humana. Silvia, queda usted destituida de su cargo de forma fulminante. Beatriz, entregue su placa. Está despedida por acoso laboral y negligencia ética. Nadie se atrevió a respirar. El imperio de terror que ambas habían construido se derrumbó en menos de un minuto. Entonces, don Alejandro se giró hacia mí. Su expresión se suavizó por completo, mostrando el mismo brillo cálido que vi la primera noche que le entregué aquel café. En medio de tanta frialdad, solo una persona demostró lo que significa el verdadero juramento médico. Anunció ante toda la junta directiva. Por resolución del accionariado, nombro a Elena como la nueva subdirectora médica del Hospital Central y presidenta exclusiva del fondo filantrópico de 5 millones de euros. Un murmullo de shock ahogado llenó la sala. Yo, la enfermera a la que todos habían dado la espalda, acababa de convertirme en la máxima autoridad moral y ejecutiva del lugar. Di un paso al frente. Sentí el peso de la responsabilidad, pero no sentía miedo. «Acepto el cargo, don Alejandro», dije, con voz serena, mirando a los ojos de quienes me habían menospreciado. «Pero tengo una condición innegociable. A partir de hoy, las puertas de nuestro vestíbulo jamás se cerrarán para quienes buscan refugio. Crearemos un rincón cálido permanente. Tendrá asientos confortables, café caliente y mantas para cualquier persona, paciente o no, que necesite huir de las frías noches de Madrid». Don Alejandro asintió, con los ojos brillantes de orgullo. «Así se hará, subdirectora». Y así fue. Han pasado años desde aquel día. El hospital ha vuelto a ser lo que siempre debió ser, un refugio para la vida. A veces, cuando bajo al vestíbulo de madrugada y veo a alguien calentando sus manos con un vaso de café con leche, recuerdo aquellos 1825 días. Aprendí que la bondad genuina no busca recompensas, ni aplausos, ni fotografías. La bondad es simplemente elegir no mirar hacia otro lado cuando alguien tiembla en la oscuridad. A todos los que me habéis acompañado hasta el final de esta historia, gracias. Si os ha conmovido, no olviden suscribirse al canal y compartir este relato con alguien a quien quieran. Nunca subestimen el poder de un simple gesto de humanidad. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca.
Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.